una pausa a la difusión de intento de correlación de los sistemas, de las ciencias de los sistemas complejos con las ciencias bíblicas. No por ello, no va a ser entrevistando a Raúl, porque Raúl tiene relación con esto en cuanto al estudio de la biomedicina. Raúl no es solamente biblista o especialista en ciencias bíblicas. Raúl es también un especialista en las ciencias de la biomedicina. Y vamos a abordar junto con él cómo la biomedicina se puede relacionar con la biofísica, cómo se relaciona con la física, cuál trabajo pudo hacer Raúl aquí en México en cuanto a ello. Y en este sentido ver junto con él cómo los trabajos de la biofísica que se relaciona con los sistemas complejos, y por eso el título tiene que ver también con sistemas complejos, porque los sistemas complejos vienen de lo que es la termodinámica de procesos fuera del equilibrio, con las estructuras disipativas, diría Prigogine. Y estas estructuras disipativas, puesto que se alimentan de las conducciones térmicas que se relacionan con las disipaciones que viene del medio a las estructuras disipativas, a, a las estructuras de la termodinámica de tiempos finitos, y estas a su vez han de disipar al medio, tal que nunca se ha de violentar en su totalidad a la flecha termodinámica del tiempo. Esto provoca que aparezcan las estructuras de vida. Yo presenté algo de esto con un seminario de termodinámica, de sistemas complejos con la UNAM, con el doctor Hershenson, para tratar de ver qué onda con la antiinformación. Más que antiinformación, y creo que aquí fueron amables conmigo, ha de relacionarse con la negentropía. Bueno, esto sí se los puedo decir, pero cómo esto ha de relacionarse más con la autoorganización. Y es que los sistemas autoorganizados son los sistemas vivos, y luego ha de tener relación con la biofísica. Y en tal sentido, todo esto tiene su relación con la biomedicina, por una parte, y propiamente con la biofísica, por otra parte, en cómo esta autoorganización de alguna manera parece, por la negentropía, violentar a la, a la flecha termodinámica del tiempo, y no es que la violente, esto de David Hilbert, en un canal propio de sistemas complejos, lo explica, y aquí no lo vamos a explicar como tal del todo, sino más bien vamos a darle una embarrada. Esto se puede ver con lo que yo pongo en imágenes de video, en cómo puede tener relación esto de la biomedicina con la biofísica, y al final se relaciona con las estructuras disipativas y en tal sentido con la termodinámica de tiempos finitos. Pues bueno, frente a todo esto, y pues como he dicho, copiando al autor de Filosofía en Café, o mejor dicho, bueno, dice este hombre de Café Filosófico, pues buen provecho. Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bien, durante todo este tiempo he estado hablando con Raúl como biblista, pero él no es solamente biblista, él se dedica a la biomedicina. Si alguien ha visto el canal de Hiperactina, pues tal vez habrá de ver que ella se dedica mucho a hablar de ciertas cuestiones en que tienen que ver con biomedicina. Pero aquí como que uno diga, ay sí, la Hiperactina, que es una biomédica española y se dedica a hacer divulgación de la ciencia. Aquí creo que importa no solamente la divulgación de la ciencia, sino hablar un poquito sobre qué es la biomedicina, a qué se dedican los biomédicos, ¿no? Ella se dedica a algunas cosas y divulga un buen de cuestiones. Sí. Pero ahora vamos en sí aquí en México. ¿Qué onda con la biomedicina? ¿Qué es la biomedicina? ¿A qué se dedica un biomédico?
Y por ejemplo, aquí más rápido, yo aprendí dentro de la maestría algo de biofísica, ¿no? Y a veces Raúl me habla de cuestiones en que tenemos cosas en común, que tienen que ver con la biofísica, porque la biofísica está muy involucrada con la biomedicina. Tal vez hasta tú tuviste una materia que se llama la biofísica, si no, sí está en otras partes de España, y creo que el currículum actual también estará en la UNAM, pero pues ahora, realmente, ¿qué es la biomedicina? ¿Qué es la biomedicina? Este va sin sombrerito. O sea, la parte biomédica es. Okay. Sí, bueno, la biomedicina, fíjate que cuando surge el conocimiento científico, formalmente es filosofía, es la filosofía medieval. Y conforme se va especializando, conforme hay más conocimiento filosófico, ¿no? Porque los dos filósofos le entraban a todo, lo que hoy sería astronomía, lo que hoy es matemática, lo que hoy es biología, lo que hoy es física. Aristóteles tiene tesis y todas cosas. Pero llega un momento en que se especializa tanto que la filosofía se divide en tres ramas. Y una de esas ramas, lo que sería la filosofía moral, lo que sería la filosofía, digamos, ontológico, y lo que sería la filosofía natural, es decir, lo que hoy llamamos ciencias o ciencia. Entonces, el libro de Newton, más famoso, es este libro de los principios matemáticos de filosofía natural. Él como teólogo, él como teólogo escribe un libro sobre filosofía natural. Después se desarrollan las diversas ramas de lo que hoy son las ciencias, la alquimia, que luego va a generar la química, la física, que viene como física desde hace mucho tiempo. Newton era alquimista. Newton era alquimista, sí, en el sentido de lo que hoy sería química, con todo lo que ustedes quieran añadirle. Y la fisiología, ¿verdad?, que va de la mano de la medicina. Es decir, una cosa es curar al enfermo, que se ha hecho desde tiempos inmemoriales, o sea, los médicos, como los sacerdotes y los soldados, pues ha habido siempre, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es la fisiología. La fisiología es el estudio, ya con este método científico, cuidador, de cómo funciona un organismo. La biología surge también en este ambiente de estudiar pues, las plantas, los animales. Y entonces la biomedicina es una mezcla muy interesante que trata de hacer, digamos, un poco lo que hace la fisiología, pero desde una perspectiva más global de todos los seres vivientes. De todos los sistemas, ¿no? Como más científica, más amplia, ¿sí? Entonces, en un principio es nada más un término, biomedicina, la parte biológica de la medicina. Si se fijan, el premio Nobel, hasta el día de hoy, se titula así, Nobel en Fisiología o Medicina, porque estaba en la parte de puro médico y la parte del investigador fisiólogo, ¿no? Pero bueno, después, ya como hoy en día, en la actualidad, ¿qué es la biomedicina? Pues entonces la biomedicina es todo este trabajo de hacer investigación con un interés médico, pero desde el punto de vista biológico. Porque cuando tú atiendes a un paciente, como nosotros tenemos pacientes en las cosas que yo hago en esa área, bueno, pues tienes que ver la cosa de la psicología, tienes que ver el trabajo social, o sea, hay muchas áreas en las que requieres atender a un paciente en el área de la medicina. Pero la investigación desde el punto de vista biológico de sus problemas, pues eso es un área en sí misma. Entonces la idea es hacer, o ha sido siempre, hacer personas que se especialicen en la parte biológica de los problemas médicos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Pues alguien tiene que hacer vacunas, ¿no? Alguien que tiene que investigar cómo funciona la célula, la fisiología de los procesos metabólicos al interior de una célula. Por ejemplo, este canal que hablabas de actina, pues la actina es una proteína que está dentro de las células que te permite construir fibras que luego pueden ser como músculos, otras cosas, o citoesqueleto, en fin. Entonces, todas esas cosas alguien las tiene que estudiar, y en principio las estudiaban los biólogos o los fisiólogos, pero surge otra rama que es los médicos interesados en eso.
tendría que ver incluso con la parte de la biofísica, porque yo recuerdo cuando vi física biológica, y fue el libro que tuve de biofísica, cómo él trataba sobre cómo se forman estos organismos, y al final todo se involucra incluso con estocasticidades, ¿no? Hablamos de movimientos aleatorios, y ahí aquí yo tendría que decir, Newton se quedó corto hasta cierto punto, porque cuando vas más a lo microscópico, a los niveles que tú estás, pues la hiperactina se forma por niveles de procesos biofísicos, ¿no? En ese sentido. Nota de lo que yo te estoy diciendo, lo que sé de maestría en ciencias físico-matemáticas, ¿no? Pero hasta ahí. Pero esto también tiene mucho que ver con la comunidad, o sea, algún gran maestro fisiólogo en algún lugar en Graz, por ejemplo, o sea, en alguna ciudad, en algún pueblo que está haciendo cosas, pues genera un tipo de trabajo que se le da un nombre, él mismo le da el nombre a esa actividad, o alguien más se lo da, y luego alguien más en otro lado hace más o menos lo mismo, pero le da otro nombre, ¿no? Por decir algo, yo puedo hablar de filosofía de la ciencia, o puedo hablar de epistemología, en el fondo son lo mismo, ¿no? Teoría del conocimiento, pues también, entonces un poco va la cosa así. Aquí también pasa eso. La biofísica ya es algo, digamos, no es formalmente parte de la biomedicina, podría verse así, pero es otra cosa, puede ser la biología que se interesa en los fenómenos físicos, o los físicos que se interesan en los fenómenos biológicos, ¿no? Eso, o sea, eso ya es la biofísica, que no necesariamente tiene que llegar hasta la medicina. O sea, te quedas en la parte... No, obviamente el asunto es que es muy amplio, ¿no? Y ahí puede sí ser interesante en la biomedicina, sobre todo, por ejemplo, lo que dijiste de la actina, o sea, en cómo se forman este tipo de cosas, tiene que ver con la termodinámica, claro. Tiene que ver... Por ejemplo, cuando tú hablaste de los sistemas, esos son sistemas abiertos, y ahí está la biofísica, los sistemas complejos, totalmente interactuando de tal forma que pues se expresa en diversas especialidades. El problema es ese, que quién va a poder formarse en tantas cosas bien, está difícil. No, y aquí hay que aprender a hacer las cosas. Además, a ti en lo personal te interesan ciertas cosas en particular, como a mí, por ejemplo. A mí originalmente no me interesaba estudiar biomedicina. A mí lo que me interesaba era estudiar cosas en general, la ciencia, y por ciencia yo tenía Carl Sagan en la tele y el universo. Por eso, si yo hubiera sabido, me metía yo a la Facultad de Física, a la Facultad de Ciencia de la UNAM, y hubiera estudiado Física. Yo habría hecho eso de haber sabido, ¿no? Porque la filosofía me interesaba mucho, pero se me hacía demasiado poco rigurosa comparada con una ciencia. Por desgracia, nunca supe que existía la Facultad de Ciencia hasta que ya estaba en la UNAM. Entonces alguien me dijo que existía la carrera de investigador biomédico básico. Y dije, pues si es investigación, eso me meto. Es ciencia, es investigación, eso quiero. Y por eso entré, ¿no? Sí. Ya a la larga sí me gustó, pero en principio no estaba pensando. Ajá, y justamente por ahí iba la pregunta que iba a decir. ¿Qué te hizo interesarte en la biomedicina? Pero ya lo explicaste. Sí, era el único lugar que encontré para estudiar ciencia, ¿no? La ciencia, en serio, para ser científico. Sí, a mí se me hace, ay, qué feo que no encontraste dónde estudiar física. Bueno, ni modo, sí es feo. Yo estoy muy agradecido porque me pasé 7 años en el Instituto de Física, en el área de la biofísica, después. O sea, sí pude llegar, pero me convino más el camino porque aprendí un montón de cosas en el camino. Sí, es cierto. Ahora, Raúl, ¿en qué aplicas tu conocimiento de biomedicina? El día de hoy. Bueno, entonces estudié biomedicina e lo primero que estudié fue efectos del tiner sobre las membranas de las mitocondrias en ratoncitos a los que les estás dando tiner, con Alfonso Cárabes, investigador muy serio, muy sensato, él era de microscopía electrónica, aprendí a manejar microscopía electrónica, entonces, muy interesante en la UNAM, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Luego hice envejecimiento con Mario Castañeda. En algún otro video les comenté a Mario Castañeda, un mexicano, médico militar, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, muy bueno en eso, tiene libros interesantes, tiene antologías de biología molecular de la UNAM, pero tiene sobre todo, algo muy valioso, un libro de envejecimiento, La Última Aventura, así se llama el Fondo de Cultura Económica, léanlo, vale la pena, se dedicó años a escribirlo solo haciendo eso, ¿no? Ya cuando se salió de la investigación y vive aún. Y luego desde el primer año entré a mi curso de física. Yo tuve un curso de física,
de las teorías físicas contemporáneas para estar formados en la física. Ahora se le llama biofísica. No, era física, o sea, estudiar relatividad, o sea, fue física. Por eso dije, hoy se le llama así, obviamente, y no, Es que sí. Es física, la biofísica. No, pero no era biofísica, era una introducción a la física contemporánea. O sea, entras a estudiar esto y como investigador tienes que saber por lo menos cómo está el campo de la física hoy. Ah, sí. Mira, es que yo sé eso porque hay un físico argentino que de repente dice biofísica, les voy a enseñar biofísica. Digo, no, ¿nos estás enseñando física? Sí, biofísica es otra cosa. Pero el problema es que lo llama biofísica, entonces, ok, lo que me están diciendo muchas universidades es que enseñar biofísica es tal vez enseñando física a los biólogos o a los biomédicos. No, yo estudié a Feynman, o sea nos estudiamos física, ¿no? Durante creo que un año, un semestre, ya no puedo cuánto. Y entonces mi profesor, que era Iván Ortega Blake, un físico también de la UNAM, del Instituto de Física, nos dio curso y dije, yo quiero estudiar con él. Me encanta cómo piensa diferente a todos los otros que conozco. Y conocí a muchos investigadores y conocí cientos del área de la biomedicina. En fin, entonces al final, el último año de mi carrera, me dediqué a trabajar con él en cosas de biofísica, porque siendo el físico, pues le interesaba la biología y entonces había hecho cosas de electrofisiología. Ah, sí, la biofísica. Ahora sí, biofísica, la clásica, la que metes un electrodo, mandas corriente, mides los iones y todo. O sea, bueno, experimental, porque yo soy teórico. Experimental. Sí. La clásica, fisiología, biofísica, electrofisiología, eso. Bien. Entonces, con algas grandotas. Entonces ahí me metí. Y ahí me quedé el último año de la carrera, hice la tesis, hice la maestría, me gustó mucho, yo me pasé años ahí, porque entré desde antes, en el Instituto de Física de la UNAM, haciendo biofísica, en el laboratorio de biofísica. Ajá. Experimental, como dices, pero pues me metí a todos los seminarios que se te ocurra, y hice electrónica, hice de todo lo que se te ocurra, algo hice. Y luego, ahí terminé mi labor de formación en la biomedicina, la licenciatura y la maestría en biomedicina, y ya me metí a estudiar las cosas de la teología y las ciencias bíblicas, pero cuando regreso, después de haber estudiado lo de ciencias bíblicas, bueno, cuando regreso ya de eso, me incorporo a una serie de clínicas, que son de las que estamos ahorita ya cerrando, que atendían pacientes de VIH. Entre las cosas que me habían interesado cuando era joven, una tía mía, que fue la que me recomendó estudiar biomedicina, empezó a trabajar en los 80s con el VIH, e inclusive escribimos artículos sobre eso, publicamos artículos del VIH cuando estaba surgiendo, y no era claro cómo se transmitía. A nosotros nos pareció evidente que era a través de la sangre, o sea, que no era una cosa de homosexual, no era un problema. Entonces, sacamos cosas de esas, y luego, posteriormente, cuando regreso, les digo, me incorporo con ellos a apoyarlos, aparte de lo que hacía en la Biblia, apoyarlos en la parte de investigación de sus pacientes, de lo que llaman como investigación clínica. Nomás que no lo hacemos como procesos regulados, porque no me parece correcto. No experimentamos con la gente, no les damos medicamentos raros, a ver, no. ¿Cómo experimentas? No experimento, lo que hacemos, lo que hicimos 25 años en Profin, que ya pasaron 25 años de eso, tomo, por ejemplo, toda la información que hay en el mundo hoy sobre cierto problema que tiene este paciente. Entonces, investigo todo, digo, muy interesante. Y en tal lugar lo trataron así, pasó esto, ¿no? Y le doy esa información a los médicos. Y les digo, miren, la cosa va así. ¿Qué creen que se debe hacer? Porque a este médico en Timbuktu le funcionó así, y al otro en China pues vamos a darle eso hacemos. Entonces, las investigaciones, lo que hacen en otros lados, los conejillos en otros lugares, uso esa información para aplicarla a nuestros pacientes para que estén bien, no para meterlos en un protocolo y publicar un artículo. Eso no hacemos. ¿Okay? Eso me parece inmoral. Me parece en ese sentido, mejor dicho, me parece en ese sentido, a ti te parece, que es más una especie de apoyo a la medicina clínica, ¿no? Es que es eso, porque la biomedicina quiere hacer eso, resolver los problemas del médico, ¿no? Sabes toda la fisiología, sabes la función de las células, ¿sabes? Ahora ayúdame a mí, médico, que no sé eso, para atender a este paciente que está muriendo.
Eso Está muy bien, está bien. me encantó y uy, en 25 años lo que no he visto y lo que no se ha hecho, sobre todo ver a la gente a la que tú le estás ayudando porque encontraste el artículo perdido que le sirvió para inyectarle tal cosa. Eso es lo. Va. Oye, está muy bien. Ahora, fíjate, hay algo muy raro que encontré últimamente. Eso fue yo creo que en un artículo de divulgación que estaba hablando de una especie como de vacuna para el VIH. Se ha intentado desde hace muchos años, no se ha podido. No creo que se pueda, de hecho. Ajá. Por el grado, mira, cada virus, que por ejemplo son cosas que los médicos no tienen tiempo de leer o no saben, porque además no pueden saberlo, porque pues, hay que informarse también de eso. Pero el problema básico del virus, del VIH en particular, es que una sola enzima del VIH hace muchas cosas, por lo menos 4 cosas diferentes, cuando en una célula más, digamos, evolucionada, en una célula eucariótica como las nuestras, en una célula de estas hay una enzima para cada cosa. Como esta enzima hace muchas cosas, todas las hace mal. O sea, las hace pero mal hechas. Y una de las consecuencias es que cuando duplica al virus, los genes del virus, los duplica mal, comete errores. En promedio, comete un error cada vez que hace una copia. Entonces, el hijo ya mutó con respecto al padre. Por lo tanto, está difícil hacer la vacuna porque tienes una tasa de mutación muy alta, Sí, entre otras cosas. ¿Sí? O sea, no es la única causa, pero es una de las causas. Y entonces, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que se pueda. Mucha gente cree que sí, que a cada rato salen vacunas y luego truenan. Entonces, ya veremos. Lo que sí se ha logrado es curar a gente de VIH. Eso sí se ha podido, pero con procedimientos tan radicales como matar toda tu médula y hacerte un trasplante, que es más doloroso, más costoso, más peligroso, más que estar enfermo de VIH, que bueno, porque tenía leucemia, pues se hizo y pues funcionó, pero la verdad que se consiguen donadores muy especiales que son inmunes al VIH, un montón de cosas. Entonces, la realidad es que está difícil que logremos curar el VIH, pero probablemente, con el tiempo suficiente, logremos, si no erradicarlo, que es la esperanza, por lo menos apagarlo y que aunque siga dentro de las células, no actúe, no se reprime. Sí, creo que lo intentarán, si hacen esas vacunas, no, pues yo nada más lo veo, yo recuerdo cuando yo tuve mis seminarios de termodinámica y termodinámica y sistemas complejos, en ocasiones se hablaba de la biofísica y su aplicación experimental y que había pocos centros en el mundo y eso al final se iba a las farmacéuticas y... Bueno, eso sí también. Si te dedicas a hacer medicinas, sí, pues no tienes muchos lugares donde puedas hacerlo. Sí, muy pocos en el mundo. Sí. Y ahí se hablaba en ese sentido, los biofísicos, los colegas míos van para allá a veces para hacer biofísica y apoyar ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido pienso que por eso uno en biofísica se te enseña un poco la termodinámica. La biofísica tiene un campo muy amplio. Por ejemplo, mis compañeros, tengo varios compañeros de la carrera que hicieron biofísica también. Por ejemplo, Nina Pastor, investigadora de la Universidad de Estado Morelos ahora. Ella hace cosas con cálculos moleculares, o sea, con cálculos a computadora, estructuras de las proteínas, que es algo que hacen mucho los biofísicos. O sea, cómo está la proteína, cómo podría estar, qué pasa si le pegas esta otra molécula, cómo hago un medicamento, o ese tipo de cosas hace ella, ¿no? Hay quien hace cristalografía todavía, ¿verdad? Las proteínas, aislarlas, purificarlas, sacarles rayos X, cosas de... O sea, todo lo que tenga que que involucrar a algo biológico con los conocimientos y técnicas de la física, pues eso es biofísica. Sí, y en eso que te estoy diciendo, yo pienso que si llegara a haber un tipo de vacuna, hay algo que por ahí resaltaban muchísimo, incluso un investigador que vino de la mano que dijo, bueno, es que a veces incluso la vida es una especie de azar restringido. Tal vez podrían restringir las mutaciones para evitar esas mutaciones azarosas y a partir de ahí comenzar a construir una vacuna. No lo sé, porque yo no he podido ver realmente cómo está ese artículo y tendría que ver los ARJA y tendría que ver un montón de cosas. Y también cosas que dices, yo conozco algo de física y de biofísica, pero es tan amplio que, valga, tú como biomédico yo tengo que decir, pues
me quito el sombrero, porque... Sí, en biomedicina, pues el físico. Sí, porque aún así, o sea, el biofísico tiene que decir, no soy todólogo, necesito ayudarme de un biomédico para decir, a ver esto, o ayudarme de un biomédico para ver lo otro. En todas las áreas es lo mismo, hasta en la literatura, en todo. Sí, y ahí también entran los sistemas complejos en ocasiones para poder ayudar, sobre todo cuando tiene que ver el Big Data, los sistemas abiertos. Es que la vida es un sistema complejo. Lo que sea esté en la vida es un sistema complejo, un sistema abierto de interacciones. Total, yo creo eso. Sí, y de hecho no solamente créelo, es algo es un hecho. Yo creo eso. Digo, lo creo porque tengo que ponerlo así, porque tal vez un día me salgan con... No, eso sí es un hecho, porque en parte lo se estudia ahí, yo te lo digo, porque yo veía a varios compañeros, o sea, es un hecho, eso es así. La vida es como una especie de mecanicidad que se da por medio de interacciones de lo que recibe de un reservorio, llaman el reservorio biológico, reservorio térmico, depende de cada contexto, y desecha, o el reservorio de tal forma que se hace... Ahora ya nadie lee a los autores antiguos, pero a mí me encanta leerlos. A Bacon, a Descartes, a todos esos que iniciaron lo que es hoy ciencia, porque ya ellos estaban en estas broncas, Spinoza, todos ellos. Tal vez no tenían la manera de poder comprobar varias de sus ideas. Pero igual hacían, ¿no? ¿Qué generación espontánea ni qué? No, claro, decía Descartes, pues mira, donde quiera que des un desperdicio, ahí se hace es bien fácil. No. Sí. Y sí, en ese sentido, pues digo, no lo que, o sea, es la vida, es lo que es lo que incluso se trabajan en artículos de investigación ahí que están en SFEM y en otros lados al respecto, o sea, y ha sido público en Entropy, me parece que es uno de las revistas serias de divulgación que se dedican ahí a todo el mundo a hablar de este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, pues algo así, no solamente créetelo, es así. Uno dice como físico, ¿no? Pero sí, en ese sentido, pues te agradezco mucho, Raúl, por abrirnos un poquito tu espacio acerca de biomedicina. A ver si se puede más adelante un poquito de menos tiempo apresurado